Poderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo lo que Él ama ha nacido de Él y Él lo conoce. Siempre amor tenemos que dar de manera permanente. Miren, ayer fue el acto de lanzamiento de Carlos Amarante Baré. Estuvimos presentes en la actividad, una actividad muy bien preparada, un acto sumamente colmado de personas. El hotel prácticamente fue abarrotado, un discurso de Amarante muy bien elaborado, muy coherente, con propuestas. O sea, no solamente presentó sus aspiraciones a ser el candidato al Partido de la Liberación Dominicana, sino que presentó una serie de propuestas que me voy a referir brevemente a algunas de ellas. Pienso que ayer Carlos se mostró a la altura de lo que es un hombre que conoce el Estado, o sea, su experiencia dilatada en el ejercicio de varias funciones públicas, varias veces ministro, entre ellos ministro de Educación, que prácticamente ministro de Educación dirige un país, porque es un pequeño, tiene prácticamente la cuarta parte del presupuesto nacional, y una responsabilidad amplísima, así como es. Siempre lo he dicho, uno de los dirigentes del PLD, de los miembros del comité político, que por lo menos tiene visión social, es un doctrinario y ha manejado cada una de esas ideas que ha planteado siempre, tanto escribiéndola en artículos, en libros, como desarrollándola en cada una de las áreas donde está. O sea, es un hombre experimentado, con visión, con claridad en una serie de elementos. Y ayer, al ver el lanzamiento, voy a referirme a algunas de las propuestas que hizo, pero al ver el lanzamiento yo recordaba, siempre recuerdo, el inicio de los líderes en República Dominicana, sobre todo los últimos líderes importantes en República Dominicana. Caso que se puede dar con Carlos Amarante, con Reinaldo, con Andrés Navarro, con Francisco Domínguez Brito, es decir, con los que parecen ser esta generación que de alguna manera, en el caso del PLD, tienen que ser los que sean el relevo generacional y político, generacional aunque no sea por edad, pero desde el punto de vista de cómo van a ejercer la función, de los dos grandes líderes después de Bosch, que son Danilo y Leonel. Es decir, Leonel ha sido 3 veces presidente, Danilo ha sido 2 veces presidente, puede ser que su ciclo como presidente pueda concluir en el 20, en el 24, en el 28, en el momento en que fuese, en el momento en que se entienda que esos liderazgos ya de alguna manera tienen que pasar al relevo, y ellos, este grupo de dirigentes del PLD, con visión, con experiencia, se convierten, digamos, en los elementos fundamentales que tienen que ir desarrollando desde ahora. Y digo, recuerdo siempre el lanzamiento porque cuando Leonel Fernández en el año 94 fue elegido vicepresidente, candidato vicepresidencial con Bosch, y luego en el 96, por una situación de la historia, emerge como el candidato del PLD y pasa a ser el presidente de la República. Era un muchacho, un joven que nadie casi conocía, o sea, se conocía por sus dotes intelectuales, por su trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana, por su brillantez en el término del análisis internacional, pero sin ninguna experiencia de Estado, sin ninguna visión, y lógicamente frente a esos 3 grandes liderazgos extraordinarios de Bosch, Peña Gómez y Balaguer, cualquiera parecía una cosa que no iba a llegar a ningún lado, y mire dónde ha llegado el presidente Leonel Fernández. Pero lo mismo aconteció con Danilo Medina. Cuando Danilo en el 2000, primero en el 99, es elegido candidato del PLD, y en el 2000 es el candidato y pierde de Hipólito Mejía, muchos pensaron, bueno, hasta aquí llegó, no va a llegar a ningún lado. Y más en el 2006-2007, cuando decide renunciar como secretario de la presidencia y enfrentar al presidente Fernández, que era el líder principal y además el presidente de la República, muchos también entendieron. Yo recuerdo, habíamos pocos confiando en Danilo, muy pocos, creyendo que él podía ser presidente, luchando por él, peleando por él, pero evidentemente había un soporte que es el que se va desarrollando poco a poco de acuerdo a las circunstancias. Estas circunstancias históricas que está viviendo la nación lleva a que si Danilo no va a reelección y una parte importante entiende que el presidente Fernández, digamos, de alguna manera ha cumplido con su tarea siendo 3 veces presidente, podrían ser uno de ellos los que emerjan como los líderes de este tiempo y los probables presidentes de la República. Entonces, qué bueno que puedan presentar planteamientos no solo de que pueden hacer una buena campaña, sino de que tienen ideas claras,
precisas y propuestas de manera concreta para si dirigen el país. Y ayer, Carlos Amarante, lógicamente, fue un acto de lanzamiento, no fue una entrevista, no fue un discurso para mostrar sus planteamientos en sentido general, pero esbozó una serie de elementos que yo creo que de alguna manera lo prefiguran a él como alguien con posibilidades de ser uno de los relevos del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero, lógicamente, asume una estrategia que es correcta desde el punto de vista de todos los que siguen al presidente Medina. Es decir, es continuar lo de él, pero él plantea algo que yo creo que es sumamente interesante. No es solamente continuar. Danilo, lo que Danilo ha hecho. Danilo mismo, cuando fue candidato presidencial y que venía, ¿verdad?, a ser el presidente después de Leonel, dijo, no, cada maestro tiene su librito. Es decir, yo voy a continuar lo bueno, y la consigna famosa, ¿verdad?, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Es decir, no es simple y sencillamente seguir haciendo lo que está haciendo Danilo. No, hay que superarlo. Hay que hacer cosas novedosas y diferentes. Entonces, Carlos Amarante decía ayer, no, yo voy a continuar lo bueno de Danilo, pero yo voy a ser innovador y yo voy a ser diferente y yo voy a tener mi propia orientación para desarrollar el gobierno. Y aunque valoraba las grandes cosas, las grandes transformaciones, él decía, este es un tiempo de continuidad de lo bueno, pero también de cambio. Porque el que no representa cambio, es muy difícil que la gente confíe en él. Cambio y esperanza son las dos claves para cualquier candidato. O sea, que represente un cambio de las cosas que entienden no han satisfecho a la gente. Y además la esperanza, es decir, la renovación de la posibilidad de conseguir mejores cosas con el que viene. Yo creo que esa parte, Carlos Amarante lo manejó en el discurso y supongo que esa va a ser parte de su consigna, de que él es continuidad, pero también es cambio. Y esa debe ser, digamos, el eslogan, en caso de que no fueran ni Leonel ni Danilo los candidatos, fundamental de quienes quieran ejercer el relevo del liderazgo de estos dos grandes estadistas que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. En términos económicos, mostró una visión que yo comparto en ese aspecto y creo que es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana. Él decía, bueno, uno de los elementos fundamentales que tiene que hacer la República Dominicana para seguir creciendo y para ampliar su nivel de crecimiento es convertirse en una potencia, en una nación que tenga una gran capacidad de exportación. O sea, el reto de nosotros ahora es cada vez más buscar mercados internacionales para llevar nuestros productos, garantizar una buena creación de empleo, garantizar creación de riqueza y garantizar una gran inversión de capitales en República Dominicana, además de una gran cantidad de divisas. Sí, en esa visión, que además es el reto de cualquiera que venga, porque no es solamente en el caso de Carlos Amarante, cualquiera, incluso hasta de la oposición, ese va a ser uno de los retos fundamentales, hacer que República Dominicana cada vez tenga más capacidad de exportación. Él ponía el ejemplo de lo de Corea, cómo Corea ha logrado desarrollarse en los últimos tiempos y hoy día tiene una capacidad de exportación, mientras nosotros solamente tenemos alrededor de 24.000 millones, ellos exportaron 600.000 millones en el año 2017. Busca lo que son los chabuls en Corea. Las familias llevan el dinero para que el Estado pague la deuda. Está loco. Pero eso es donde se maneja con honestidad. Aquí el Estado tiene que darle 200.000 millones al año. Eso es el gobierno tuyo, porque en el 60, oye, en el 65. La meta es tuyo también, es tu gobierno. Yo sé, pero en el 65. Oye, pero el del PLD. Oye, en el 65, en el 65, Corea exportaba menos bienes terminados que nosotros. Claro. O sea, la idea cuál es desarrollar una estructura, una estructura institucional y productiva que haga cada vez más aumentar nuestra capacidad de exportación. Ese es el reto y yo creo que ahí está clarísimo Carlos Amarante. La generación de empleo, él mostró una cifra en 10 años, entre 20 y 30, entre el año 20 y el año 30, de lograr, si estamos logrando ahora 120.000 empleos desde el punto de vista anual, podemos lograr en términos de un decenio alrededor de 200.000. Aunque parece muy amplia la expectativa en torno a eso, yo creo que si logramos desarrollar un mecanismo permanente de aumentar este nivel de producción nuestro y de exportación, podríamos también caminar esa meta. En el caso de educación, habló de dos propuestas interesantes, él que fue ministro de Educación, la creación del Centro Nacional de Formación Docente como elemento fundamental, que es el otro reto que tiene después de tantas cosas que se han hecho en esta revolución educativa, y la Escuela Nacional de Estudiantes para Alto Rendimiento Académico, es decir, una especie de élite de los mejores estudiantes que le den todas las facilidades. Eso es también, los países altamente desarrollados han caminado esa senda, y yo creo que aquí deberíamos ya empezar a caminar. En cuanto a inmigración, un planteamiento bastante claro, es decir,
aumentar la fuerza de la frontera, toda la protección, todo inmigrante que esté ilegal, después del debido proceso, actuar como dice la ley que hay que actuarlo, y tener visión en torno a eso. Él dijo deportarlo, él dijo sacarlo de aquí. No, él dijo deportarlo, porque dijo el proceso ilegal es llevarlo a la legalidad. Él dijo deportarlo. No, yo tengo el discurso de la que dice, óyelo, te lo leo. Página 6, pero lo que yo escuché ahí, no, tú parece que no me escuchaste esa parte. Él dijo deportarlo. Oye lo que él dijo. Ha hecho muy poco. Pero oye lo que él dijo. Pero oye, yo tengo el discurso de la que dice, se deportará inmediatamente a todo extranjero que no esté legalmente en el país. Observando el debido proceso. Sí, observando. Mira ahí. Observando el debido proceso migratorio. No, yo te dije, él va a deportar. Eso es lo correcto. Pero volaste deportar. No, yo dije deportar, pero observando el debido proceso. Cuando tú aspiras a dirigir desde cuando tú aspiras a dirigir desde un escenario desde el cual diriges, uno alaba planteamientos de esta naturaleza, pero también dice, hey, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tú tienes en el gobierno? Danilo. No, pero espérate, él es ministro de Interior y Policía. Él no es de cualquier cosa, él es ministro de Interior y Policía. Entonces, está muy bien, pero aguántate, yo expliqué ahorita que Danilo cuando llegó al poder. ¿Y él dónde estaba? No, Danilo dijo, Danilo era funcionario, fue funcionario de Leonel muchísimo tiempo. Y el Partido de la Liberación Dominicana, pero él lo dijo muy claro, cada maestro tiene su librito, cada quien le da orientación de lo que entiende más conveniente. Él va a continuar lo mejor que ha hecho aquí, pero es verdad que faltan cosas, entonces él le va a dar su propia identidad. Y eso es lo que está planteando, y eso es correcto, y eso lo deben hacer todos los candidatos, porque no es nada más continuar lo que Danilo ha hecho bien. Me gustó esa crítica, me gustó esa crítica al gobierno de Danilo, que no ha deportado los ilegales, él va a deportar los ilegales. Danilo está deportando observando el debido proceso. Pero él ha sido, Julio, eso es lo correcto. Julio, pero él ha sido parte, disculpa José, sí, pero pasa algo, él ha sido parte, óyeme, él ha sido parte, no cualquier se le entregó una guagua a cada legislador en el Día de la Madre. Pero el tema es que Amarante Barret ha sido parte integral de esa estructura que ha de dirigir las políticas migratorias del país y ha hecho de poco a nada. No, él dijo en su propio... Oye, él habló... Él no es ministro de Industria y Comercio, bueno, es de Interior y Policía. Claro, él dijo, yo en el poco tiempo que tengo en Interior y Policía he tratado de dar los pasos, porque él no es el presidente de la República. Por eso es que él quiere ser presidente. ¿Y se necesita que el presidente decida para aplicar la ley? Claro que sí. Para aplicar la ley. No, la política migratoria es una decisión del gobierno. No, pero la ley dice a quién debes deportar y cómo. La ley lo dice, bueno, no hay que pedirle permiso a nadie para eso. Muchísimo. El problema es el proceso. El plan de regularización lo dirigió él estando ahí. Esa es una de las políticas migratorias más correctas que ha habido. Tú la puedes criticar, decir que no funciona, pero por lo menos una política migratoria. Entonces, él decía también la transparencia. Este es un mundo que está lleno de transparencia, esto es un tiempo lleno de transparencia, aumentar los niveles de transparencia que ha tenido el Estado Dominicano. Y finalmente planteó que él confía en las mujeres y los jóvenes como parte importante de conducir el país y de llevarnos cada vez más a niveles más altos de desarrollo. Decía que ahora la meta está entre seguir avanzando en el lado positivo o volver atrás en el lado negativo, y que él de alguna manera representa eso. Y finalmente, él terminó con un discurso que a mí me encantó, porque fue un final muy bonito, poético, que yo voy brevemente a decirlo aquí. Decía Carlos Amarante, ¿verdad?, que aspiraba a la presidencia, y que él aspira a que renazca la esperanza. Que renazca la esperanza. Que renazca la esperanza cada día como las rosas que florecen en primavera, dijo Carlos Amarante. Como los surcos del arado campesino al amanecer. Como el trepidar de las máquinas en las fábricas. Tú te sabes ese discurso. Como las caricias tiernas de las madres a sus retoños. Que renazca la esperanza y se expanda por doquier, porque ella nos motiva a alcanzar nuevas metas y obtener nuevos logros en favor del pueblo dominicano. ¡Cambio fuera! Creo que ese discurso